En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Cuenta, señora secretaria. No hay cuenta, presidente, pero sí recordar que para el jueves 13 de enero próximo, esta comisión tiene programada una serie de actividades en la segunda zona naval, en Talcahuano. Nada más, presidente. Perfecto, entonces, sí, lo que pasa es que tenemos un proyecto de ley en tabla, que lo vamos a votar después de la exposición del senador Piu, pero él está todavía exponiendo en el seminario respecto de la Convención Constitucional la propuesta de bicameralismo o unicameralismo. Así que vamos a suspender la sesión hasta que el senador Piu se pueda incorporar para poder escucharlo y votar el proyecto. Se suspende la sesión entonces. Se suspende la grabación y la transmisión porque está suspendida la sesión. Stopped. Damos por reiniciar la sesión. Presidente, el proyecto que está en la tabla el día de hoy, en esta sesión, es una iniciativa iniciada en una moción del senador Kenneth Piu, de las senadoras Carmen Gloria Aravena y Jimena Rincón, y de los senadores Pedro Araya y Álvaro Elizalde. Ingresó a tramitación al Senado el 6 de diciembre y se derivó a la Comisión de Defensa para su estudio. Esta propuesta legal se estructura en base a un artículo permanente, en virtud del cual y de conformidad a lo prescrito en el artículo 127 del reglamento, se podría discutir en general y en particular si la Comisión así lo resuelve. El objetivo principal de esta iniciativa consiste en instituir el mes de noviembre de cada año como el mes nacional de la infraestructura crítica y su resiliencia. Estos conceptos se desarrollan en la moción, en los fundamentos de la moción, pero dado que el senador Kenneth Piu va a hacer una presentación, se lo dejo a él. Solamente decir que este proyecto no tiene normas de quórum especial, ni se ha hecho presente la urgencia para su despacho por parte del Ejecutivo. Nada más, presidente. Muchas gracias. Senador Piu tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. A continuación se pondrá una presentación que tiene la idea general, la idea matriz del proyecto, con todos los elementos necesarios, tal como se ha señalado, el boletín 14.732-02, que ingresó el 6 de diciembre. Hoy estábamos viendo los temas de bicameralismo, donde uno de los elementos que se ha tomado importante de métrica es la velocidad de tramitación de los proyectos. Entonces yo quiero destacar que es importante que nuestras mociones que ingresan tengan este tratamiento y agradecerle al presidente que así usted lo haya considerado. Los mocionantes, la senadora Carmen Gloria Aravena, el senador Pedro Araya, el senador Álvaro Elizalde, el senador que habla y la senadora Jimena Rincón en su calidad de presidenta del Senado. Siguiente. ¿Dónde tenemos el fundamento de un modelo que tenemos que tener siempre en vista? Es el modelo español. Yo quiero destacar el trabajo de la asesoría técnica parlamentaria que desarrolla la Biblioteca del Congreso, que nos ha entregado todos los detalles del tratamiento de la infraestructura crítica, que es básicamente lo que vamos a conversar y el por qué se requiere un mes dedicado a la conciencia de su importancia, su protección y un término nuevo, su resiliencia, la capacidad para poder reponerse si es que este sistema se cae o es atacado. Siguiente, por favor. Esto es parte de la legislación española. Tienen ustedes ahí el boletín oficial, equivalente a nuestro diario oficial. Y yo quiero destacar la fecha, 2011. Estamos pasados 11 años en cuanto a nuestra legislación. No tenemos todavía una ley que se haga cargo de la infraestructura crítica. Siguiente, por favor. Si queremos definir, y para eso uso los términos españoles, muy amplios, la verdad es que uno podría hacer listados gigantescos de infraestructura crítica. Ellos señalan que estas infraestructuras estratégicas
cuyo funcionamiento es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre servicios esenciales. Conceptualmente, eso es lo que está detrás de la infraestructura crítica. En la ley española está detallado todos los ministerios y los sectores que son afectados. Por ejemplo, el sector del agua, está el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, y también el Ministerio de Sanidad, el equivalente a nuestro Ministerio de Salud. O sea, las infraestructuras críticas, hay muchos ministerios que dicen relación con ellas, no es necesariamente relacionado directo, y es por eso que un mes en que tengamos actividades, son actividades interministeriales, no es que tengamos un ministerio a cargo de todas ellas. Siguiente, por favor. ¿Qué es importante entender entonces? La dependencia y la interdependencia que tenemos de estas infraestructuras críticas. Podemos suponer una casa, un lugar de vivienda, siguiente por favor, que es alimentado por electricidad en la región de Valparaíso, que representa Chilquinta, una empresa que es propiedad State Grid, la empresa eléctrica más grande del mundo, y es una empresa estatal china. O sea, tenemos un relacionamiento que va más allá solamente de un proveedor local. Siguiente, por favor. Tenemos también dependencia del agua, en este caso es ESVAL. Siguiente. Y esa dependencia es esencial, no podemos funcionar sin electricidad y sin agua. Ese es el concepto de la dependencia. La interdependencia, siguiente por favor, es aquella que se produce con terceros que permiten que otras infraestructuras funcionen. El sistema eléctrico es muy sencillo, por ejemplo el transporte eléctrico a través de Transelec. Esta interdependencia y dependencia es parte de un fenómeno que tenemos que entender, porque puede que el lugar más débil no sea el que precisamente uno piensa, y uno cree que tiene que proteger la gran infraestructura, pero no un nodo central de distribución que puede ser el causante de una catástrofe mayor. Siguiente. Otra más. Actualmente tenemos todos estos sistemas además recogiendo datos de los clientes, de las personas. Y este es un tema relevante, estamos tramitando la Ley de Protección de Datos Personales, por lo que no solo hay que proteger la infraestructura crítica, sino que también aquellas cosas que son propiedad de las personas, como sus datos personales. Siguiente. El tema de la internacionalización, ESVAL es un fondo de pensiones de los profesores de la provincia de Ontario de Canadá. Siguiente. Y tal como lo señalé, la dependencia eléctrica en esta región al menos es de China. Entonces aquí también nos tiene que llevar a pensar cómo relacionarnos con aquellos que controlan esta infraestructura, que no necesariamente son connacionales, para que también ellos contribuyan con recursos, por ejemplo, a generar actividades en el mes de noviembre. Siguiente, por favor. Todo esto se complica un poco más cuando entramos a este mundo totalmente digitalizado y conectado. El 16 de diciembre del mes pasado se lanzó la red 5G y por lo tanto todas estas infraestructuras críticas van a empezar a conectarse. Algunas con tecnología de última generación, pero otras van a quedar conectadas con tecnología antigua, sin sistema seguro y sin encriptación. Y esto genera una vulnerabilidad bastante alta. Siguiente, esto nos permite concluir que los riesgos van a aumentar para estas infraestructuras. Siguiente, por favor. Quizás la más crítica de todas las infraestructuras es precisamente la de la información. Y yo he puesto aquí, siguiente por favor, el cable de fibra óptica, incluso el que se está planificando conectar Valparaíso, que es el puerto de data, ingresa el cable de Telefónica desde Europa, ingresa el cable Curie de San Francisco y va a salir el cable Humboldt que va a pasar por Nueva Zelanda y Australia. La pregunta es, ¿quién cuida estas infraestructuras críticas submarinas? Y ahí está el rol de la defensa. La defensa que tiene que ser capaz de poder custodiar todos estos elementos que son críticos para nuestro quehacer. Ya no podemos concebir funcionar sin Internet. Siguiente, por favor. Siguiente. Si tomamos los ejemplos británicos, el caso británico, siguiente, vamos a ir armando el organigrama. Toda la inteligencia que se hace en el ciberespacio y afuera está dirigido por la Cancillería, siguiente, de la cual depende el Servicio de Inteligencia Secreto o MI6 y también la inteligencia técnica, el GCHQ. Siguiente, por favor. Pero toda la protección física que se hace adentro del Reino Unido depende del Home Office, el equivalente al Ministerio del Interior. Y ahí tienen un organismo que se preocupa de la seguridad interior, el antiguo MI5 o el Security Service en estos momentos.
Siguiente, por favor. La protección de la infraestructura crítica en el ciberespacio es tarea de este Centro Nacional de Ciberseguridad. Siguiente. Pero la protección física y la integración es de un centro de protección de infraestructura crítica. Este modelo nos permite entender que la protección de una infraestructura crítica requiere de dos dimensiones. No solo la dimensión física, el ataque que pueden efectuar personas desde fuera o desde adentro, sino que también la protección que tiene que tener en el ciberespacio. Siguiente. Y es interesante que es el sistema de inteligencia el que está dando las alertas para ver qué le está ocurriendo a estos sistemas. Esto porque estamos tramitando nuestra nueva ley de inteligencia que se hace cargo del tema de las infraestructuras críticas. Por lo tanto, también es algo importante de recalcar y recordar en este mes. Siguiente, por favor. Las infraestructuras críticas tienen que reportar cualquier incidente y es por eso que el reporte es fundamental. Siguiente. Y estos reportes se tienen que hacer en tiempos límites, no se pueden hacer, en este caso británico, con más de 72 horas, porque efectivamente afectan a muchísimas personas y se tiene que conocer el origen, quién es el originador de los ataques, quién es el responsable. Siguiente, por favor. Tuvimos la suerte de visitar con el presidente de la comisión ese centro, siguiente por favor, que tiene una característica, la mitad es del sector público, de gobierno, y el firewall es una puerta, que está conectado con el sector privado. Un modelo interesante para poder estudiar soluciones que podemos tener que incorporar en nuestro país. Siguiente por favor. Segundo caso que se va a explicar brevemente, el de España, donde la protección de la infraestructura crítica tiene una organización especial, el CNPIC, Centro Nacional de Protección de Infraestructura Crítica, pero también tiene la componente digital. Siguiente, por favor. Este es el esquema de los ministerios. En el Ministerio de Defensa está el ámbito de inteligencia, pero en el Ministerio de Economía está el ámbito de la protección digital de las infraestructuras críticas, porque la gran mayoría de la infraestructura crítica española, alguna de ellas es operada por el mundo privado. Siguiente, por favor. Eso es lo que hace la inteligencia en el lado del gobierno, el CCNCERT, y siguiente, por favor, lo que hace el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que también monitorea toda la infraestructura crítica privada española para tener un centro que poder saber las atribuciones que puedan tener estos ataques. Siguiente, por favor. Por eso se asistió en octubre del año pasado, unos meses atrás, con la presidenta del Senado a la ciudad de León para participar en el foro que hacen nacional de ciberseguridad, siguiente, y conocer el Instituto Nacional de Ciberseguridad y ver que efectivamente toda esa capacidad de protección de la infraestructura crítica privada está subcontratado. No necesariamente es el Estado el que está detrás, sino que se hace mediante subcontrato. Siguiente. Y también, en una visita anterior, con el actual presidente de la comisión y con el vicepresidente del Senado, se fue a conocer la organización que se encargaba de la protección de las infraestructuras críticas, el CNPIC, que tiene una característica especial. Son 54 personas, de las cuales 27 equivalen a Policía Nacional, o sea, PDI, y 27 a Guardia Civil, Carabineros. Al hacer la pregunta por qué lo hacían de esa manera, para precisamente no se generara un conflicto con las dos policías y las dos pudieran aportar lo mejor de cada uno en este organismo. Siguiente, por favor. Para ir terminando y concluyendo los fundamentos, nosotros no tenemos todavía completo nuestro marco jurídico. Necesitamos basarlo en un sistema nacional de interoperabilidad, no lo tenemos aún. Siguiente, por favor. Necesitamos avanzar con la ley de protección de datos personales que ya está para pasar a sala, pasó su primer trámite en la Comisión de Hacienda y esperamos evacuarlo pronto a la Cámara de Diputados. Siguiente, por favor. Es necesario generar la legislación para poder proteger la infraestructura crítica, al menos de la información que es la que está sometida a todos estos ataques externos. Siguiente, por favor. Y finalmente, generar una cultura. Ya tenemos una ley, la 21.113, que se hace cargo de todo el tema de la ciberseguridad, y ese es un ejemplo que partió en Estados Unidos, 5 años después fue replicado en Europa, y 10 años después lo replicamos en Chile. Chile es el primer país que es capaz de tener esto. Y finalmente, la ley marco de gobernanza ciberseguridad. Siguiente, por favor.
vamos pasándolas todas. Estamos aprobando la ley de delitos informáticos que va a permitir perseguir estos delitos. Siguiente, por favor. Junto con la ley de protección de datos personales que crea la agencia. Siguiente, tenemos nuestra ley del mes de ciberseguridad. Y nos falta, siguiente por favor, la ley para proteger la infraestructura crítica. Siguiente, con la ley marco de ciberseguridad. Siguiente, por favor. Y finalmente, una ley de gobernanza e interoperabilidad que permita trabajo multiagencial y interoperable. Y ese es un tema que probablemente se discuta en la creación de la pública. Siguiente, por favor. Todo esto a este esquema en el cual se puede ver la Agencia Nacional de Protección de Datos, que es algo que se espera crear con cierta autonomía, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, con el Centro de Protección de Infraestructuras Críticas. Siguiente, por favor. Este centro puede ser no necesariamente un edificio, pero ojalá tenga la integración y pueda hacerse cargo de todas las cosas que son físicas y virtuales, los dos mundos, el mundo físico y el mundo digital. Siguiente, por favor. Presidente de la República, en su mensaje a la Nación el día 1 de junio, anunció la creación de esta Agencia Nacional de Ciberseguridad, y la ley marco habla de la gobernanza de ciberseguridad y la protección de las infraestructuras críticas de la información. Esperamos entonces que el Ejecutivo pueda ingresar muy pronto a este proyecto. Siguiente. ¿Qué ha ocurrido este año? Y esta es la experiencia y por qué el origen de esta ley. El 7 de mayo ocurrió uno de los ataques de ransomware más grandes y paralizantes a una infraestructura crítica, básicamente a un oleoducto, Colonial Pipeline, que limitó el 43% de todo el combustible en la costa este. O sea, la mitad de las personas, más de 50 millones de personas, quedaron afectadas instantáneamente. Y esto por un ataque paralizante que generó un problema y que tuvo que llegar a esta empresa a rápidamente hacer lo que fuera necesario para salir de esa condición y volver a levantarse. Esa es la resiliencia. Y eso se tiene que entrenar y eso se tiene que conocer. Las personas tienen que también tener esos mismos conocimientos. Esto es lo mismo que cuando uno enfrenta un tsunami y se tiene que hacer una alerta de tsunami y subir a lugares en alta altura. También se tiene que estar preparado cuando la infraestructura crítica falla. ¿Qué vamos a hacer en esa condición? ¿Cómo nos vamos a levantar? ¿Y cómo se va a hacer con resiliencia? Siguiente. Del 7 de mayo al 25 de agosto fue el tiempo que el presidente de Estados Unidos, presidente Biden, tomó para convocar en la Casa Blanca a todos los expertos en esta materia. Siguiente, por favor. Quiero destacar ese grupo de 3 personas, siguiente, que son parte de las Big Five, las grandes empresas que mueven los datos, porque la mayoría de las veces la paralización de la infraestructura crítica ocurre precisamente por ataques externos digitales a esta infraestructura. Siguiente. La respuesta a la Casa Blanca fue entonces con fecha 25 de octubre, si usted puede hacer un clic más, secretaria, para poder mostrar ahí que ese es el tiempo que le tomó a Estados Unidos reaccionar para sacar una legislación y también una unidad especializada para poder enfrentar esta amenaza. Eso fue el día 25 de octubre. Siguiente, por favor. Y el día 29 de octubre, el presidente sacó una orden ejecutiva proclamando el mes de noviembre como el mes de la infraestructura crítica y su resiliencia. O sea, acciones concretas para poder hacerse cargo de una situación. Para eso, la entidad que tienen a cargo de la infraestructura crítica, que se llama CISA, siguiente por favor, decidió del 29 de octubre al día 1 de noviembre, prácticamente ahí mismo, dar inicio al primer mes dedicado a promover estos conceptos. Siguiente por favor. ¿Qué es lo que decidieron entonces? Y por eso he traído a colación la experiencia norteamericana, dedicar una semana a cada uno de los temas. Y quiero leerlo y con esto ya ir terminando. La primera semana, del 1 al 7 de noviembre, las infraestructuras interconectadas e independientes. Riesgo compartido. Significa construir responsabilidad compartida. Lo que hablábamos al principio, infraestructuras críticas que dependen de otras, no podemos solamente hacer el esfuerzo en una, hay que hacerlo en todos. Y por eso es necesario un mes en que se active esto y se entienda los fenómenos, los efectos y cómo vamos a ser resilientes para poder salir adelante. Riesgo compartido significa construir responsabilidad compartida. La segunda semana, del 8 al 14 de noviembre, fueron reuniones públicas seguras. Seguridad para las reuniones masivas que comienzan con su planificación.
Fíjese que el hecho de poder afectar el movimiento de las personas por manifestaciones o con situaciones generan un efecto sobre la infraestructura crítica. Bueno, ahí está el cómo se pueden hacer reuniones públicas seguras. La semana 3 construye la seguridad y la resiliencia en la infraestructura crítica. ¿Cómo se puede construir esa capacidad? Dedicado a diferentes expositores para poder verlo con cada uno de los sectores. En Chile tenemos el sector minero, que es crítico, el sector salmonero. 70.000 personas pueden quedarse sin trabajo si esa infraestructura crítica es afectada. Y la semana 4, y con esto terminar y dar la voz de alerta, del 22 al 30 de noviembre, elecciones seguras, construyendo resiliencia en nuestro proceso democrático. Nuestra democracia está en riesgo en el ciberespacio, el Estado de Derecho también, y es por eso que tenemos que entender que el sistema electoral es parte de nuestras infraestructuras críticas que tenemos que saber proteger bien, cuidarlo y así poder salir adelante. Siguiente, por favor. Finalmente, el proyecto de ley es muy simple y sencillo, es de artículo único, en el cual se instituye el mes de noviembre de cada año como el mes nacional de la infraestructura crítica y su resiliencia, con el fin de promover el desarrollo de las capacidades nacionales para fortalecer la seguridad y resiliencia de la infraestructura crítica. Y esta es una responsabilidad compartida entre quienes operan, quienes controlan y también quienes hacen uso de la infraestructura crítica. Todos tienen que aprender a entender qué significan los efectos sobre ella. De aprobarse esta ley, seríamos el primer país después de Estados Unidos en declarar esto. Tal como señalé, Estados Unidos fue promotor del mes de la ciberseguridad, Europa se demoró varios años. Yo creo que si estamos atentos a los fenómenos mundiales y al avance y a la velocidad de la legislación, podemos como legisladores hacer nuestra tarea, anticiparnos a situaciones y prepararnos de la mejor forma, y para eso obviamente se requiere un mes con ese nivel de planificación que se explicó anteriormente. Eso sería, señor presidente, he dicho. Muchas gracias. Gracias, senador Piu. Voy a pedir acuerdo de la comisión para prorrogar. No sé si hay alguna pregunta, si no, entraríamos a resolver. El senador Alvarado. Gracias, presidente. He seguido con bastante atención la exposición. Concuerdo plenamente con los objetivos, la intención del proyecto de ley, pero sí me preocupa lo siguiente, porque tenemos un artículo único que se instaura este mes. Pero yo creo que sería bueno, dentro de ese artículo único, o en un artículo adicional, señalar quién se hace responsable de coordinar para que este mes funcione. Porque me da la impresión que lo que está redactado es como una declaración de principio, ¿cierto? Queda eventualmente aprobado, se establece este mes de la infraestructura crítica, pero cómo se generan las acciones para que efectivamente se promueva durante ese mes actividades que digan relación con aquello. Entonces yo creo que tiene que existir alguien que asuma esa responsabilidad. No sé, a lo mejor estoy equivocado en la precisión, pero quería plantearlo. Senador Guillé y después senador Piu. Bueno, la misma línea, ¿no? Porque queda efectivamente como una buena intención. ¿Quiénes serían los actores responsables de que ese mes pase algo? Obviamente uno puede suponer Ministerio de Interior, porque tiene seguridad, el Ministerio de Defensa, pero de alguna manera nosotros por lo menos estamos acostumbrados a que alguien convoque y coordina. ¿Cómo se ha pensado esa parte para que la ley de alguna manera establezca responsables de que esto no se quede en declaración? Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, agradecer a los senadores, el primero, convocarnos todos, lo cual es bastante bueno. Lo segundo, contestando las preguntas precisas que van a lo mismo. Estados Unidos desarrolló su última agencia, la Agencia de Ciberseguridad, el año pasado, CISA, que se preocupa además de proteger la infraestructura crítica de todo. CISA depende de Homeland Security, es un ministerio de seguridad interior, si queremos llamarlo, totalmente especializado, que tiene varias otras agencias. Cuando yo señalé la necesidad del trabajo interagencial, yo creo que nuestra tarea como legisladores es lograr que se avance en la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública que va a tener estas agencias. Se va a crear, tal como lo señalé, la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad. ¿Cuál es la gracia entonces? Que cuando redactemos esa ley, en ese minuto le demos las tareas
gestionar el desarrollo de la ley, que es esta ley de infraestructura crítica. Específicamente se hizo de esta manera, no dándole a un ministerio en particular para no generar los problemas propios en su tramitación, y se deja preparada para que después tenga el ministerio a cargo con la agencia a cargo, cuando con la ley le demos ese carácter. Vale decir, cuando se den la facultad y competencia a la agencia, en ese minuto decir, es hacerse cargo de la ley que ya va a existir. Se puede hacer perfectamente, lo hicimos ya con el mes de la ciberseguridad, y obviamente después lo que tenemos que hacer es que esas queden dependiendo de los ministerios y las agencias que se definan en ese ministerio, presidente. Sí, sí. Sí, lo que pasa es que efectivamente además habría un problema de admisibilidad si que nosotros radicáramos esta responsabilidad en algún ministerio, subsecretaría o servicio público. Pero en la tramitación del otro proyecto, vía indicación, deberíamos conversar con el gobierno que se radique la responsabilidad de coordinar las actividades vinculadas al mes de la protección de la infraestructura crítica, conforme a lo que han planteado los senadores Alvarado y Guille. Creo que efectivamente lo importante es que se sepa quién va a ser responsable, porque si no, si nadie es responsable, podría ser esta una ley declarativa, pero sin efecto práctico. Entonces podríamos aprobarlo, pero estableciendo en la historia de la ley lo que plantea el senador Piu, y por cierto, conversar con el gobierno para que en el otro proyecto este tema quede radicado en un ministerio o servicio público. En este caso, hay que ver además cuáles son las agencias que se van para enfrentar el tema de la ciberseguridad. ¿Les parece? Entonces vamos a recoger la votación en general y particular y despachamos el proyecto para que la sala lo vote también en general y particular. El presidente pone en votación en general y particular el proyecto iniciado en moción. Senador Piu. A favor, señor secretario. A favor. Senador Guillet. A favor. A favor. Senador Araya. A favor. Senador Alvarado. A favor. Presidente. A favor. Aprobado por la unanimidad de los integrantes de la comisión en general y en particular. Perfecto. Y quedará la constancia solicitada, presidente, en el informe. Quedamos convocados para el jueves a la visita de la base de Talcahuano, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión se levanta.